Buenos días, un cordial saludo amigos y amigas, reciban un cordial y afectuoso saludo. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Juan Cordero Íñiguez. Él es un historiador y bueno, pues hemos estado haciendo diferentes entrevistas con diversos personajes para el canal en YouTube y siempre les invito a los amigos que están en las redes sociales que visiten mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde ahí tenemos varias entrevistas y diálogos con diversos personajes de la provincia de La Suay, del cantón Gualaceo, incluso a nivel del Ecuador y a nivel internacional, sobre los temas de la política, la cultura, el arte, el deporte. Y como les decía, vamos a tener el día de hoy esta entrevista con Juan Cordero Íñiguez, quien es historiador y escritor, que ha sido declarado cronista vitalicio de la ciudad de Cuenca y que también lidera el Museo de las Culturas Aborígenes en la calle Larga, allá en la ciudad de Cuenca. Él ha sido también ministro de Educación, es licenciado en Filosofía, abogado y PhD en Historia, especialmente de las culturas aborígenes, pero también ha escrito una gran historia recopilada en 12 tomos, que comenzó en el año 2007 por los 450 años de fundación de la ciudad de Cuenca y que lo ha terminado ahora en enero del año 2020, que hizo ya la publicación de el tomo número 12. Entonces, con él vamos a dialogar sobre la historia de Cuenca, de la Suay y de la región. Es un gusto tenerle aquí, doctor Juanito. Para mí realmente es un honor, una persona y un personaje como usted, mantener este diálogo importante sobre la historia y que ya estamos también acercándonos a lo que es 200 años o el bicentenario de la independencia de la ciudad de Cuenca y la región. Buenos días, un gusto, bueno, bienvenido. Muy buenos días, un saludo especial para los vecinos de Gualaceo, para quienes trabajé algunos años tratando de impulsar una universidad que lamentablemente no prosperó por una serie de dificultades, porque Gualaceo se merecía y se merece tener una buena universidad. Así es que en manos de los jóvenes debe estar el volver a intentar dar una institución que es un factor fundamental para el progreso de los pueblos. Cuenca progresó cuando se fundó la Universidad de Cuenca en 1867, y así ha pasado en muchos lugares, pero vamos a lo concreto. Como usted bien dijo, yo estuve en el último cargo público. Aquí reiniciar, aquí hay algún problema, Carlos Lucía. Estuve en el último cargo público como ministro de Educación que terminé en enero del 2003. Retorné para seguir dirigiendo el Museo de las Culturas Aborígenes. Se fue. Estamos bien con la señal acá. Si es que no, entonces ya. un momento. Aquí nomás se me fue un poco la imagen, pero no se preocupe, ya. Ya. Entonces, en 2003 estaba ya descansando de mi larga vida política y académica, cuando llegó repentinamente a visitarme un gran historiador español, Juan Marchena, y me dijo: Juan, ven a hacer un doctorado en Sevilla. Con mi esposa le aceptamos y el 2004, el 2005 y el 2006 estuvimos haciendo un doctorado con especialización en mundos indígenas. Y como parte del doctorado, redacté los 2 primeros tomos que corresponden a la larga historia que luego se convirtió en una de 12 volúmenes. Entonces, en diciembre del 2006, defendí la tesis y enseguida retorné a Cuenca y fui invitado para integrarme al comité del festejo de los 450 años de la Fundación Española Cañari de Cuenca. Yo siempre insisto que es una cofundación, porque participaron unos y otros en armonía, pero tampoco voy a ir mucho hacia allá porque podemos dilatarnos. Así es que me integré y enseguida terminé el tomo 3, que era precisamente el destinado a la Fundación de Cuenca. Así es que los 3 primeros tomos se publicaron con una gran elegancia, con muchísimas ilustraciones en edición fina. Y circuló el lunes santo del mes de abril, exactamente en la fecha
en la que se había fundado Cuenca, que fue un lunes santo. Así es que llené el auditorio del teatro, del Salón de la Ciudad, y fue muy bien acogida la obra. Tres bellos tomos. En el primer tomo hice una relación de los pueblos aborígenes, de las culturas aborígenes, centrándome fundamentalmente en la primera población que corresponde precisamente a un sitio cercano a Gualaceo, más bien al Sixi en Chopchi. Luego otros sitios precerámicos y di bastante importancia a la cultura Narrío, a la cultura Cachaloma, a la cultura Tacayapa. Esta última, Tacayapa, está más identificado con la región de Gualaceo y Sixi. Así es que, dando importancia a estas culturas, salió el primer volumen, ilustrado la mayor parte con piezas del Museo de las Culturas Aborígenes, que habíamos formado ya 40 años atrás para dar mis clases a mis alumnos de las universidades de Cuenca y de la SUAY, para demostrar prácticamente lo que yo exponía teóricamente en clases. Así es que era un nuevo sistema didáctico de complementación y de comprobación de que lo que se decía era verdad. Doctor, le interrumpo un momentito. Usted habla, le comento que yo también estoy intentando recopilar la historia de Gualaceo. Acá tenemos también historiadores importantes como Max Romeo Arizaga, que ya nos ha hecho también un libro, documentos para la historia de la villa de Gualaceo. De la villa de Gualaceo. Yo mismo le publiqué. En 1983. Historia. Sí, en 1900. Ah, qué interesante. Entonces, con él también hemos mantenido contactos. Ojalá podamos tener una entrevista. Y antes de que continúe con los demás tomos, que bueno, por supuesto que hablar de historia podemos irnos horas y horas, hay PhDs en historia, pero de pronto sí quisiera que puntualice un poquito la cultura Tacayapa. ¿Es pre-Cañari o se contempla dentro de la Cañari? Bueno, nosotros hacemos la secuencia. Narrío, Tacayapa, Cachaloma y Cañari. Cañari es la suma de las anteriores. Es, diríamos, ya el acopio general en el siglo XVI de lo que fue toda una larga historia. Y, por lo tanto, yo, quizá como pocas personas en el Ecuador, he dado mucha importancia a Tacayapa, que es una expresión arqueológica más identificada con el Azoy y sobre todo, como le dije, con la región de Gualaceo hacia el Sixi, con maravillosas piezas. Lamentablemente, no sé por qué en las historias de la arqueología ecuatoriana no consta Tacayapa, sino muy de pasadita. Así es que esa es una de mis recuperaciones, de mis aportes. Tener en el Museo de las Culturas Aborígenes toda una sala dedicada a Tacayapa y dedicar en el primer tomo de la historia también una amplia información sobre esta cultura muy nuestra. Ojalá pues algún día se vuelvan a hacer buenos museos como se hizo alguna vez en el Sixi con piezas recolectadas, pero lamentablemente pues no hay todavía una buena cultura museística. Pasé luego a redactar el segundo tomo, que es el Incario en la región austral o sur del Ecuador, que lo llamo el Imperio Andino del Sol. Y allí informé ampliamente sobre cómo fue la conquista de los incas en el sector sur, los enfrentamientos y luego las alianzas con los cañaris y todos los testimonios dejados por los incas en el sur del Ecuador. Comenzando por Loja, centrándonos en lo que fue la ciudad de Tomebamba. Según los cronistas, que yo cito muchos, tan bella como el Cusco, lo que fue Ingapirca y otros testimonios de la arquitectura, así como de la cerámica, de la metalurgia, etcétera, de los incas. Pude constatar en 5 cronistas, por lo menos, la afirmación rotunda de que Huayna Cápac nació en Tomebamba. Lo que es sorprendente para los peruanos, que ellos creen que fue un inca nacido en el Cusco. Yo estuve invitado a la ciudad del Cusco, llevé mis libros y quedaron pues totalmente anonadados sabiendo que Huayna Cápac, el mejor de los incas, el más poderoso, nació en Tomebamba. Sin discusión. En el caso de Atahualpa sí hay discusión porque no hay certeza y ninguna afirma radicalmente dónde nació. Pero en el caso de Huayna Cápac, las afirmaciones son tan claras que no hay cómo discutir. Muy bien. Entonces, para redondear,
redacté el tomo tercero que está dedicado al siglo XVI y dentro del siglo XVI a la fundación o cofundación de Cuenca en 1557. Doctor, antes de ir a la Fundación de Cuenca, también le quisiera interrumpir un poquito nada más, solamente para cuestiones de puntualización que quisiera preguntarle y que a veces, como digo, leemos, pero por ejemplo, antes de ir a la Fundación, que le corté ahí, disculpe, Sí. el tema de los cañaris con los incas, ¿qué mismo fueron? Porque hay he leído muchas fuentes y se dice, algunos dicen que los incas fueron invasores, que no se llevaron con los cañaris, que más bien los cañaris eran resistentes a los incas, o había una cierta lazos digamos, de integración, o más bien hubo Bueno, relaciones conflictivas antes de ir a la fundación de Cuenca. ya, todo nos conduce a pensar que los cañaris formaban una confederación, a lo mejor solo para razón de defensa, y cuyo principal jefe fue Duma, un cacique de Zig-Zig. Y él reunió y rechazó inicialmente la penetración incaica. Pero los incas se caracterizan por ser un imperio militarista, teocrático, colectivista, poderoso. Y no se dejaron vencer inicialmente hasta que al final los cañaris, que tienen la virtud de ser buenos políticos, lograron parlamentar, es decir, llegar a acuerdos de convivencia. Tuvieron que ceder y se integraron tanto a los incas que se convirtieron en los mejores servidores, hasta tal punto que Huayna Cápac tenía a una cuarta fracción del ejército integrado solo por cañaris allá en el Cusco. De tal manera que hubo una buena integración con Huayna Cápac. Pero vino después, como sabemos, la división del imperio entre Huáscar y Atahualpa. Los cañaris, posiblemente por razones políticas, también se decidieron por Huáscar. Vino Atahualpa, fue vencido Atahualpa, fue apresado Atahualpa y huyó de la cárcel con la ayuda de alguna persona que le dio una barra de metal para que haga un oramen. Y él dijo que sus dioses le habían ayudado, le habían transformado en culebra y que regresaba para vengarse de los cañaris. Así es que Atahualpa fue el mayor enemigo de los cañaris y parecía que iba a liquidar a todos, pero no lo hizo, porque tuvo que irse a Cajamarca a descansar de los enfrentamientos con su hermano y ahí fue sorprendido por los españoles. Muchos creen y dicen, sí, los cañaris fueron liquidados. No fueron liquidados porque hay un cronista a quien cuenta Atahualpa que su intención era volver para terminar de liquidar a los cañaris. Bueno, fundamentalmente liquidaba a los hombres en capacidad de portar armas, de tal manera que se respetaba un poco a las mujeres y a los niños. Y por eso, en 1547, cuando pasó por las tierras precuencanas, un cronista que se llama Pedro Cieza de León observó que había una desigualdad total en cuanto a hombres y mujeres, que había un cañari por cada 15 mujeres cañaris. Así es que hay que pensar que no fueron liquidados y que los pueblos que actualmente siguen ostentando el nombre de cañaris tienen derecho legítimo a identificarse como tales, a pesar de que hubo muchas mitimadas o cambios de población de un lado para otro. Pero bueno, así es que los cañaris manejaron siempre como nación, ya con identidad cultural, manejaron su vida política con independencia, porque algunos dicen son traidores. ¿Traidores a qué? No podían asociarse con el fabuloso reino de Quito para expulsar a los incas. Ellos tenían su propia identidad y estaban en capacidad de tomar sus propias decisiones. Eso hay que ver siempre y hay que recordar siempre para evitar que se les califique erróneamente como traidores. Bueno, en 1534 llegaron los primeros españoles con Benalcázar. Conocieron esta región y antes de ocupar lo que es actualmente Cuenca y que los cañaris llamaron Guapondelic, pasaron a ocupar un sector de Gualaceo porque pronto les llegó la noticia de que era el río Santa Bárbara
uno de los más ricos en oro y los ríos aledaños. Así es que obsesión de españoles fue a conseguir oro y fueron a fundar. Gualaceo tiene el privilegio de ser un asiento anterior al asiento que llamaron de Santa Ana y que después pasó a ser la ciudad de Cuenca. Bueno, como parte de la historia. Entonces hay un lapso que va de 1534 a 1557 que se llama tiempos precuencanos, que lo estudió muy bien Octavio Cordero Palacios. De paso, usted que se interesa mucho por los cañaris, le informo que en los 3 tomos primeros hay una amplísima información sobre los cañaris, de tal manera que se puede ahí conocerlos bajo todo punto de vista. Creo que no hay ninguna obra que se haya empeñado en conocer la arqueología y la historia de los cañaris como la que yo he publicado en estos 12 volúmenes, y fundamentalmente en los 3 primeros. Cuando publiqué estos 3 primeros volúmenes en el 2007, el alcalde de Cuenca pues, y los concejales vieron que era conveniente nombrarme como cronista vitalicio de Cuenca, como el tercero. Antes había sido don Antonio Lloret Bastidas y antes Víctor Manuel Albornoz. Así es que me nombraron en una sesión pública de un 12 de abril del año siguiente y desde ahí sigo siendo el cronista vitalicio de Cuenca. Y entonces mi obligación moral para con Cuenca creció porque tenía que escribir la historia de una ciudad y de una región que nadie la ha escrito tan amplia como yo. En el Ecuador no hay una historia de 12 volúmenes que hable sobre la ciudad y su región, como la historia de Cuenca, escrita por mí y publicada siempre elegantemente con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca, de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUE. Siempre se han juntado para poder financiar ediciones de lujo, no por mi interés, sino porque Cuenca tiene que tener una historia completa y bien editada en cualquiera de las bibliotecas del Ecuador o del mundo. Porque, repito, es una historia amplísima. Entonces, con este propósito, fui redactando grupos de 3 en 3. Publiqué el cuarto, el quinto y el sexto. El cuarto sobre el siglo XVII, el quinto sobre el siglo XVIII, cuando la Cuenca se convierte en gobernación y en el segundo arzobispado de la provincia, de la audiencia. Y el sexto dedicado al proceso independentista. Desde los primeros anuncios de búsqueda de libertad que ocurren en 1795 con los letreros que se ponen contra España, hasta cuando terminamos nosotros el proceso independentista que, aunque se inicia el 3 de noviembre de 1820, no se lo puede mantener porque perdemos de una batalla de Verdeloma en diciembre de ese año y solo recuperamos la independencia con la llegada de Antonio José de Sucre el 21 de febrero de 1822. Es muy importante esta fecha que quiero que se la reivindique para que se sepa que hay 2 fechas importantísimas de la independencia, el 3 de noviembre de 1820 y el 21 de febrero de 1822. Sucre se quedó en Cuenca durante algunos días, casi 2 meses, preparando la última cometida y realmente fue recibiendo apoyos de todo el país, hasta del Perú, de Bolivia, de Colombia, para enfrentarse con los españoles dirigidos por Aymerich en mayo. El 23 de mayo ascendieron el Pichinche y el 24 vencieron a los españoles casi totalmente. Hubo que esperar al día siguiente, al 25, para que firmen capitulación. Entonces, es un proceso que comienza el 10 de agosto de 1809 y que termina el 24 de 1822, y que ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, tenemos que prolongar la celebración de los recuerdos hasta por lo menos el 24 de mayo de 1822. Así es que esos son los 3 siguientes tomos. Luego continué ya. Antes, doctor, disculpe, antes de, le voy cortando un poquito, yo sé que el tiempo nos apremia. No se preocupe. Pero sí quisiera puntualizar un poquito. Ya nos habló de la independencia y que estamos justamente en este año
con el Bicentenario, al cual usted preside la comisión esta muy respetable de la ciudad de Cuenca. Vi otra La entrevista, Junta Cívica, sí, la junta Cívica del Bicentenario. del Llamaron Bicentenario. notables, pero nos gusta más cívica. Pero bueno, realmente está Ya. conformada, como usted decía en otra entrevista, por los rectores de la universidad y por intelectuales y académicos muy querendones de la ciudad de Cuenca y que han tenido su larga trayectoria. Antes de, bueno, ya se adelantó un poquito usted la independencia, pero yo sí le hubiese querido preguntar un poquito más, ¿qué pasó entre 1557 hasta justamente los procesos de la independencia en esos tres tomos posteriores, digamos, el cuarto, el quinto y el Verá, sexto? esta Porque, grata entrevista vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a terminar con lo que me pregunta, porque ya, como que tengo compromiso. Y la claro, segunda, hacemos en otro momento con mucho gusto. no hay problema, no hay problema. En 57 se fundó la ciudad, se hizo la traza de Cuenca en forma de damero o de tablero de ajedrez, se dividieron en manzanos las distintas partes, se repartieron los solares y poco a poco se convirtió en un corregimiento. Y fue corregimiento con corregidores, que son los representantes del rey que dirigían la vida política. Pero lo más importante que yo siempre destaco es que junto al corregidor estaba el cabildo. El cabildo es una organización local para dirigir el desarrollo, el progreso y la justicia en el ámbito de la ciudad y su jurisdicción. Entonces, el cabildo ha sido una entidad que si bien se creó en 1557, sigue con mucha vitalidad en todo el Ecuador. Hay cabildos en cada una de las ciudades. Así es que es una de las herencias jurídicas trascendentales que hay que defenderla, hay que estimularla para que cada vez tenga más autonomía y libertad para desarrollar todo lo que tiene que hacerse en torno al bien de una ciudad. Entonces, fue un crecimiento lento. Cuenca, inicialmente, como le dije, atrajo por la minería, pero luego más bien atrajo por la agricultura y por la ganadería. Se empezó a exportar muchos productos a Lima, se exportó a Guayaquil y creció tanto la región que los españoles vieron que era necesario transformarla en gobernación, que es una categoría superior a corregimiento. Y en 1771 se creó la gobernación de Cuenca, aunque el primer titular, que fue José Antonio Vallejo, llegó en 1777 y dirigió la vida de la ciudad como gobernador casi 30 años, porque él terminó sus actividades en el año 1802. Importantísima la figura también de Vallejo. No solamente se creó la gobernación, sino también se creó el obispado. El segundo obispado, después de Quito, fue el de Cuenca. Se disputó mucho con Guayaquil, cada uno quería ser sede del segundo obispado, pero Cuenca ganó por muchos factores que podríamos lanzar en algún momento. Y se nombró al primer obispo de Cuenca, José Antonio Carrión y Marfil, que elevó un poco la categoría, ya fue obispado, y hubo que crear también un cabildo catedralicio con canónigos, y se pensó pronto en la creación de un seminario, un centro educativo de formación para el futuro de los jóvenes. Y es muy importante la creación del seminario de Cuenca porque es el primer centro educativo que nos hace cambiar, porque sí tengo que decir que en el siglo XVIII, al principio sobre todo, hasta 1839, en que se le asesinó al miembro de la misión geodésica, Senierges, Cuenca tenía la fama de ser un pueblo con mucha gente pendenciera, amiga del pleito jurídico. Y hay por ahí un cronista que dice, hombres y mujeres llevaban puñal al cinto. Fíjese, es decir, no eran amigos de la cultura. Y quien empieza a poner orden y hacer que nos acerquemos a la cultura para convertirnos en una ciudad que amó la cultura, sobre todo en el siglo XIX, y por eso nos llamaron a desde el Ecuador con este gobernador José Antonio Vallejo, que disciplinó a la gente, que estableció escuelas y con la iglesia que creó el seminario y con algunos personajes notables que llegaron incluso de fuera de aquí hasta la Argentina, José María Landa y Ramírez, por ejemplo,
un personaje que nadie le conoce y que es importantísimo. Así es que fue muy importante este lapso de la colonia. Y hay que decir también que a finales, ya después de 1850-60, Cuenca empezó a ser la región más productora de tejidos, de algodón, en grandes cantidades, y tejidos de lana, especialmente bayeta. Los de algodón se llaman tocuyos, en grandes cantidades, de tal manera que se exportaba al Perú y hasta Chile y a Panamá. ¿Y de dónde venía la materia prima? La materia prima venía del Perú, tanto el algodón de Piura como el jabón y otras materias primas. Es interesante decir entonces que Cuenca comienza a ser una ciudad emprendedora que da valor agregado a algunos productos, que los transforma, los convierte ya en tejidos y los vuelve a exportar al mismo lugar. Creo que esta fue una parte muy importante que influyó tanto para la creación de la gobernación como para la creación del obispado. Llegamos a fines del siglo XVIII y en 1795 se colocan unos carteles en distintas partes de la ciudad, similares a los que colocó en Quito Eugenio Espejo un año antes, y que invitaba a liberarse de la dependencia política, económica, social de España. Vallejo persiguió a quienes, o trató de perseguir a quienes habían colocado, nunca descubrió quiénes fueron. El juicio fue a parar en Santa Fe de Bogotá. Pero lo que sí hizo Vallejo es implantar el miedo, de tal manera que la gente tuvo mucho miedo, y por eso cuando llegó a Cuenca la noticia del 10 de agosto de 1809 con la petición de adhesión, el Cabildo oficialmente y las autoridades formaron un gobierno, es decir, un ejército contrarrevolucionario para luchar contra los patriotas del 10 de agosto de 1809. Creo que con esto vamos a cerrar por hoy. Le agradezco mucho y le ofrezco, cuando usted quiera, pues seguir con los 6 tomos siguientes. Gracias, doctor Juanito. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Seguiremos Hasta con los luego. siguientes tomos y en honor a su tiempo. Muchas gracias y un gusto. Ya, ya. Y otros libros más que he escrito. Ahora estoy preparando 2. Le voy a dar después la noticia para que se sepa. Uno, Perfecto. le voy a decir de una vez. Uno es la historia de la diócesis y de las 2 catedrales. Una obra bellísima que va a publicar la Curia, el arzobispo de Cuenca. Y la otra es Imagen de Cuenca en el año 2020. Para repetir un libro que se hizo hace 100 años, era La Imagen de Cuenca en 1920. Ya hablaremos más tarde. Ya, doctor Juanito. Gracias, gracias. Estamos en contacto y le estaré molestando Ya. para los siguientes A tomos. usted, muchas gracias. Pase bien y un gusto. Hasta luego. Me voy corriendo. A ver, dame apagando. Carlos, ya. Ya no está. Ah, ya, bueno, ya. Amigos y amigas, ha sido el doctor Juan Cordero Íñiguez, historiador vitalicio de la ciudad de Cuenca y de su región. Con él hemos tenido un diálogo de aproximadamente 30 minutos sobre sus primeros tomos, ya que él ha escrito una obra realmente fenomenal desde el año 2007, 2006, 2007, que él empieza a redactar esta obra emblemática de 12 tomos de la historia de Cuenca y de su región. Realmente una obra espectacular que en este momento, en enero del 2020, antes de la pandemia, terminó de publicar sus 12 tomos. Entonces realmente es un historiador, un investigador, escritor, investigador realmente espectacular, donde que tendremos que conocer y acercarnos a las bibliotecas de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY para conocer su obra emblemática. Y bueno, pues como nos contaba, también sigue escribiendo otros libros. Ojalá podamos tener nuevamente al doctor Juanito, ya que en este momento él es parte de la comisión del Bicentenario, de la Junta Cívica del Bicentenario de la Independencia de Cuenca y de la región. Ojalá podamos tener más minutos con el doctor Juanito para seguir hablando de historia, de cultura, de lo que ha sido nuestra región austral,
Cuenca, Cantón Gualaceo, Chosdelec, Sixi, Paute, la provincia de La Suay en su integralidad y por supuesto la zona que fue originalmente territorio Cañari, como él ya nos mencionaba, incluso parte de Morona, Santiago y parte de la provincia del Oro también. Entonces, importante